Capítulo 191. El general Franco, vencedor de la Guerra Civil Española, intentó detener a Petain hasta el final, diciendo: Mi mariscal, no vaya. Ellos quieren echarle la culpa de todas las derrotas. Esos malditos cobardes ahora quieren que usted sea quien reconozca la derrota en su lugar. Philippe Pétain, quien se encontraba en España por petición de Francisco Franco, el caudillo que acababa de terminar la guerra civil. Al principio, con las noticias del inicio de la guerra, parecía inútil que un anciano regresara, pero ahora Pétain no podía quedarse quieto. General Franco, lo sé. Cuando regrese, me vestirán, me pondrán una corona y me darán un bastón de mando. Y luego me echarán como a un perro de pelea. Por más que aumentara el prestigio y la posición de Pétain, eso no multiplicaría los proyectiles ni haría más fuertes los tanques y aviones. Solo significaría que toda la responsabilidad recaería sobre un solo hombre, Philippe Pétain. Aún así, debo ir. ¿Por qué? ¿Por qué quiere llevar la carga en lugar de esos parásitos izquierdistas que quieren vivir como perros de Inglaterra? Franco, quien había luchado contra el gobierno del Frente Popular de Izquierda liderado por Manuel Azaña durante la Guerra Civil Española. Por eso mismo, Franco solo veía la solicitud de repatriación del primer ministro Reinaud Pétain como una artimaña de los probritánicos izquierdistas. Aún así, debo ir. Es mi patria. Mi mariscal. Dejando de lado los sentimientos personales, caudillo, no se tambalee como este viejo. No debe involucrarse en esta guerra bajo ninguna circunstancia. Hasta el momento en que se dio la vuelta con el sombrero bien calado, Pétain seguía dando consejos. Incluso a los ojos de un dictador sin piedad ni compasión, famoso por masacres coloniales, secuestros de niños e innumerables ejecuciones. Vuelva. Debe volver. Si sigo vivo, llegará el día en que nos volvamos a ver. Un enorme yugo se cernía sobre los hombros del anciano y menudo mariscal, aplastándolo. Pero Franco ya no se interpuso en su camino. Temía que incluso detenerlo aquí se convirtiera en un insulto. El momento en que ocurrió la masacre en Dunkerque y se capturaron prisioneros por cientos de miles. Es decir, después de que el ejército británico de Ife Cummings fuera derrotado sin resistencia, y las fuerzas aliadas fueran automáticamente derrotadas en Ligard-y-Saumur. Con la triple desventaja de inferioridad numérica, inferioridad de equipamiento y moral baja. Y ahora que incluso la línea Maginot, el pilar central y más crucial de la guerra contra Alemania, había sido tomada. La línea defensiva del Weygand, es demasiado tarde para confiar en eso ahora. Ni siquiera el comandante en jefe Weygand, quien se había formado como el punzón de Ferdinand y el Estado Mayor de Foch, podía arreglar la situación. ¿Que todo se arreglaría si el héroe del Marne volviera a aparecer? ¿Que podrían detenerlos si llevaban a cabo una guerra de desgaste hasta el final? El BEF ha sido aniquilado. El ejército británico no podrá volver a enviar tropas en poco tiempo. Si querían apostar el destino de la nación en esa mínima esperanza, al menos no deberían haberse dejado capturar por completo en Dunkerque. Una derrota sin precedentes en la historia militar. Incluso durante la Gran Guerra no hubo tantos prisioneros capturados, ¿no es esto demasiado? Pétain era un patriota y un realista. ¿Qué significa esto? General de Gaulle. Mi mariscal. Gracias por venir. Los preparativos para la reubicación de la capital están completos, y planeamos ganar todo el tiempo posible con una guerra de guerrillas. Los nazis no se atreverán a masacrar abiertamente a los prisioneros, así que incluso si la línea Weygand cae, si podemos trasladar intactos el cuartel general y el gobierno al territorio británico. Charles de Gaulle. Los preparativos están en su etapa final. Si usted solo dijera una palabra a esos derrotistas. De Gaulle. Charles de Gaulle, líder de la facción resistente que lucharía hasta la muerte. El joven oficial que había servido como comandante del 33º Regimiento en Arras, y que había luchado junto a él en la Gran Guerra cuando era subteniente. Ahora estaba frente a él con las insignias de general de brigada, pidiéndole que tomara el mando completo y centralizara el ejército, pero Pétain lo sabía. Hemos perdido. No importa cuán bien haya luchado tu cuarta división blindada, ni que haya dividido al grupo de ejércitos a enemigo, hemos perdido esta guerra. Mariscal, ¿qué está diciendo? Francia aún puede luchar. ¿Perdido? El general Gamelin dijo que si teníamos éxito en unas pocas ofensivas más, podríamos defender la línea Weygand. Ese Gamelin arruinó este país.
Su arrogancia y sus errores de juicio, embriagado por las glorias del pasado, crearon la masacre de Dunkerque. Charles de Gaulle, que con sus casi 2 metros de altura había recorrido el campo de batalla de un lado a otro e incluso había detenido a la división blindada de Guderian. Este general fuerte y brillante se estaba convirtiendo cada vez más en un niño frente al mariscal. Yo aún puedo luchar. Si usted nos guía, puedo salir al campo de batalla en cualquier momento. Confíe en mí. ¡Viva el gran ejército de la República Francesa! En realidad, las palabras pronunciadas por de Gaulle y los otros resistentes ya equivalían a admitir la derrota. Abandonar la capital con el ejército. Trasladar el gobierno a otro país abandonando la nación. Estos actos reconocían la derrota más claramente que cualquier firma en un papel. Sin embargo, de Gaulle se negó hasta el final a pronunciar la palabra derrota. Entonces formaré un ejército de resistencia. Si usted da la orden, yo, de Gaulle, le mostraré actividades de resistencia hasta Berlín. Muchacho, ¿cómo puede ser más terco que este viejo? Pétain ya no tenía confianza en convencer a estos resistentes. El enemigo se acercaba a París en este mismo momento. A lo sumo 4 días. En 4 días comenzarían a bombardear París y cientos de miles de civiles que aún no habían evacuado morirían quemados en la ciudad sitiada. ¿Acaso Pétain no quería resistir también? ¿Quién puede decir que se quedaba quieto por falta de valor? Pero serían los ciudadanos de este país quienes sufrirían, perdiendo su piel y pasando hambre por la resistencia. Sabiendo esto mejor que nadie, Pétain, tras fracasar en convencer a los resistentes, dejó de perder tiempo con ellos. Quizás debía haber aceptado cuando Daladier me pidió unirme al gabinete. O al menos proteger al ejército cuando el pro-británico izquierdista Herriot estaba arruinando el país. Mariscal Pétain. Ahora este mariscal intentará convertirse en primer ministro. ¿Qué les parece? Pétain, al visitar al gobierno de guerra paralizado entre resistentes y partidarios del armisticio, exigió con firmeza que todos salieran. Que él mismo tomaría el cargo de primer ministro para arreglar la situación. No hubo resistencia. Los políticos, con la derrota frente a sus narices, ya no tenían manera, confianza ni voluntad para asumir la responsabilidad. En solo 3 días después de llegar a París, la escena política cambió drásticamente. Primer ministro Paul Reynaud, dimisión. Presidentes de ambas cámaras, dimisión. Y Philippe Pétain, ascendido a presidente de la Cámara Baja, presidente del Senado, presidente y primer ministro. Presidente Albert Lebrun, aprobación y dimisión automática. ¿Resistencia popular? ¿Qué francés se atrevería a culpar de esta derrota al héroe de la Gran Guerra? El presidente Lebrun, aunque no quería renunciar al poder ni siquiera en esta situación, no tuvo más remedio que dar su aprobación. Pétain, quien se había presentado a las elecciones presidenciales hace 20 años, ascendió a jefe de Estado a los 83 años. Y tan pronto como tomó todo el poder en la retaguardia, solicitó el armisticio a Alemania utilizando los canales diplomáticos del gobierno español. Pétain era, después de todo, un patriota. Aunque Pétain, fiel a sus orígenes militares, eligió una rendición derechista, antiliberal y humillante. Como ser humano, no pudo evitar mostrar una faceta dual. Ya fuera por la misericordia de Pétain o por su última pizca de conciencia. De cualquier manera, la Francia libre, que creía que el espíritu de resistencia francés traería libertad e independencia, pudo escapar de Francia con bastantes oficiales y tropas leales. El almirante Muselier, el exministro del Interior Mandel, el diputado Jean-Marie que enfatizaba la política neutral. Muchos escaparon hacia Gran Bretaña, Marruecos y Argelia aprovechando la laxa vigilancia del gobierno rendido. Ahora Francia se dividiría en 2. La Francia libre y la Francia de Vichy, que pronto trasladaría su capital a Vichy. Naturalmente, todo el ejército, el pueblo y las colonias tendrían que elegir a cuál de las dos Francias apoyar. Sin embargo, a veces alguien toma esa decisión por otros. ¿Qué hacemos con esos barcos que quedan en los puertos de Portsmouth y Plymouth? Aunque casi no hay barcos de 30.000 toneladas, Francia tiene bastantes acorazados de más de 20.000 toneladas, ¿no? Para Inglaterra, que ahora tendría que enfrentar sola al continente ocupado por los nazis en lugar de hacerlo como parte de la alianza anglo-francesa, lo que más le preocupaba no era la ocupación de París ni la unión de Italia, sino esa marina francesa.
Los aproximadamente 180 barcos pequeños franceses que se unieron durante el rescate de Dunkerque ya estaban bajo control de la Marina británica. Pero esos acorazados que aún permanecían en los puertos continentales franceses, ¿qué hacemos? La Francia Libre pide tiempo para persuadirlos. Maldita sea, ¿de dónde sacamos ese tiempo? El almirante Franois Darlan es petainista. Es un ultraderechista de familia militar que apoya el establecimiento de un régimen militar. Lo que está claro es que en el momento en que esa flota caiga en manos de la Alemania nazi, esta guerra se volverá muy poco divertida para Inglaterra. Podrían perder en la guerra comercial y sería difícil mantener el control del Mar del Norte. En una situación donde ya estaban siendo superados en tierra y aire, ¿también entregarían la marina? Almirante Darlan, declare rápidamente que se unirá a nuestra Francia Libre. No, general de Gaulle. Aún no he recibido ninguna orden de los superiores. Ordeno a todas las fuerzas, yo soy el único mariscal de la República Francesa, Philippe Pétain. La guerra ha terminado, todos depongan las armas y esperen. ¿Eh? Almirante, la declaración de rendición del mariscal está saliendo por radio. ¿Qué esperan que haga un simple almirante? Eso era absolutamente inaceptable. Así que dispararon. ¡Bum! ¡Uy! Los aviones siguen siendo detectados en el radar. Nos hemos rendido, ¿por qué de repente la Luftwaffe? No es la Luftwaffe. Es la EF británica. Al igual que Pearl Harbor, primero aseguraron el control aéreo sobre sus cabezas con aviones portaaviones y cazas. ¿No éramos aliados de Inglaterra? Desde ayer ya no. Preparen el contraataque. No, esperen. Esperen las órdenes del almirante Darlan. Mientras la flota francesa estaba en caos, los incineraron con potencia de fuego tradicional movilizando 3 acorazados gigantes, 2 cruceros pesados y 11 destructores. Por supuesto, incluso en medio de esto había quienes mantenían la cabeza fría y veían la situación claramente. La marina francesa en Portsmouth se unió a nosotros sin resistencia. Pero entonces, ¿por qué? Si les hubiéramos dado tiempo para desarmar y un poco de tiempo para persuadirlos. Ahora que lo pienso, el almirante Somerville era amigo de los almirantes Darlan y Gensoul. ¿Están locos? El gobierno que dice que usará la Francia Libre está destruyendo a quienes podrían ser sus mayores aliados. Somerville, quien se había opuesto más que nadie al ataque a la flota francesa, prácticamente irrumpió en el edificio del gabinete. Sin embargo, su interlocutor no respondió con emoción. ¿Está diciendo que los persuadamos mientras las negociaciones de armisticio están en curso en París? Almirante Somerville, ¿ya está senil? Los oficiales franceses hundirían sus barcos antes que entregárselos a Alemania. Su flota estaba más allá de lo que la marina de superficie alemana podría manejar. Incluso en el peor de los casos, si esa marina pasaba a manos alemanas, la marina francesa que él conocía jamás se movería para ayudar a la Alemania nazi. No podemos apostar el futuro a algo tan incierto. Por confiar en colaboradores nazis que se rinden así. Usted. Pero cuanto más se enfurecía el almirante Somerville, más crecía la sonrisa burlona de su interlocutor. Y podía permitírselo. La primera persona elegida cuando el gabinete de Chamberlain declaró la guerra a Alemania y formó el Departamento de Guerra. Espero que grabe mis consejos bien profundo en sus oídos. Alguien cuyo valor no dejaba de aumentar mientras la Alemania nazi acumulaba victorias. El salvavidas del Ejército Rojo, el mayor patrocinador del Partido Comunista Alemán, KPG, mencionado como líder del judeo-bolchevismo. Confíe en quien debe confiar, almirante Somerville. Porque era Winston Churchill. Capítulo 192. Churchill se retiró como un paralítico político, un lisiado que tropezó con sus propios pies. Esto significa que fue desterrado de Westminster a una villa rural, destinado a ser recordado como un asbe en que solo se dedicaba a dar conferencias, escribir novelas y literatura. Es creíble que el primer lord del almirantazgo, quien comandaba la Armada Real, la fuerza militar más poderosa del mundo, terminara simplemente recitando poesía. Aunque esto pueda sonar bastante pacífico, ¿acaso la vida de alguien que ha perdido el poder podría ser tan tranquila? He oído que más de 100.000 miembros del IRA, ejército republicano irlandés, hicieron de su asesinato su máxima prioridad tan pronto como terminó la Gran Guerra. Como sea, estaba acabado.
Era demasiado tarde para utilizarlo moderadamente, pues ya estaba manchado de rojo de pies a cabeza, y tampoco era realmente un comunista, lo que lo dejaba en una posición verdaderamente ambigua. No había forma de que sobreviviera a menos que asumiera un papel de centrista, aunque fuera demasiado tarde. Eso es lo que yo sabía con certeza. ¿Qué demonios le pasó a este tipo? Hasta que comenzó a presentarse abiertamente como partidario de los rojos. El apoyo a la China comunista es verdad. Fue tan obvio que incluso el generalísimo Chiang Kai-shek lo supo desde hace mucho tiempo. ¿Y la guerra civil española? Inglaterra apoyó al general Franco, pero simultáneamente proporcionó recursos y tropas al Frente Popular. No fue solo la participación voluntaria de algunos extremistas de izquierda, sino apoyo real. Aunque la escala no fue grande, definitivamente aparecieron evidencias en varios lugares. Y Churchill es alguien que no oculta que estuvo detrás de esto. ¿Será como los capitalistas en un sistema bipartidista que reparten dinero a ambos partidos? Sobrevivió convirtiendo las teorías conspirativas en realidad. No lo entiendo. ¿Realmente creyó que ganaría algo presentándose como partidario de los rojos? Pensándolo bien, quizás no sea algo para reírse. El Partido Comunista Alemán que se enfrentaba a los nazis. El Partido Comunista Chino que atormentaba al Kuomintang. El dictador español que recibió apoyo de Italia y el Frente Popular. Viéndolo así, para esos isleños obsesionados con la intervención, las sanciones y el control, esto podría haber parecido atractivo. Desde esta perspectiva, me pregunto si los comunistas no habrían sido realmente la mejor carta para que el gobierno británico jugara sus juegos secretos por todas partes. Su posición anterior habría sido hacer creíble el judeo-eslavismo para fortalecer su postura antirrusa, pero recuerdo que Kokopsov fue a París y lo enterró definitivamente. Recordando aquello y aplicándolo a su situación actual, puedo entender incluso por qué la Marina británica destruyó parcialmente a la Marina francesa. Para Churchill, Philippe Pétain y su Francia no serían muy diferentes de Alemania. Sabía que era audaz desde que creó esa cosa absurda llamada los protocolos de los sabios de Sion para antagonizar con nuestra Rusia. A este paso, probablemente culpará a Chamberlain por la derrota y se convertirá en primer ministro. Churchill clavó la estaca bastante fuerte, pero bueno, Francia estaba destinada a convertirse en una nación derrotada, así que no veo grandes cambios. Bronstein, quien me trae noticias que no aparecen inmediatamente en los periódicos una vez al día. En algún momento, este simple informe se convirtió en una reunión a la que no solo asisto yo, sino también Nikita. No hay ninguna razón especial. Esto se está volviendo algo incómodo. No, hay una razón, pero parece que no la conozco. Si no, ¿por qué el primer ministro, el director y el príncipe heredero me visitarían todos los días a la misma hora? Ninguno de ellos es una persona con tiempo libre. Y cuando nos reunimos los cuatro, incluyéndome, inevitablemente cada uno termina compartiendo su opinión personal sobre los acontecimientos. Por alguna razón que desconozco, siempre esperan a que yo dé el primer paso. París ha caído. Nikita, ¿qué crees que sucederá ahora? Francia se ha dividido en la Francia de Vichy y la Francia libre. Parece que las colonias y fuerzas navales francesas dispersas por todo el mundo tendrán que decidir a quién ser leales. Exactamente. Cuando asiento, el rostro de Nikita se ilumina instantáneamente. De Gaulle y Pétain, aunque hay dos opciones, creo que las fuerzas coloniales y navales jurarán lealtad a Philippe Pétain, con la posible excepción de Marruecos. En realidad, las fuerzas francesas dispersas en el extranjero no son para nada insignificantes. Siendo el segundo imperio colonial más grande después de Gran Bretaña, ¿cómo podrían serlo? Y un simple general de brigada nunca podrá mostrar la misma influencia que un mariscal, empezando por el valor de su nombre. En otros lugares, con la derrota de Francia, Tailandia considerará que el ejército en Indochina es más débil de lo esperado. Sumado al éxito continuo de Japón, no tienen nada que temer. El ejército de Indochina está acabado. Eso también es correcto. Si Inglaterra tiene Hong Kong y Estados Unidos tiene Filipinas, Francia prácticamente domina toda Indochina. Ha caído el país que tenía el mayor territorio, intereses, población y naciones bajo su control. Y esto incluso antes de que Japón comenzara una ocupación apropiada. No hay manera de que esas colonias del sudeste asiático permanezcan intactas. ¿Hay algo más?
No estoy seguro más allá de esto. Director, ¿qué opina usted? ¿Qué podría haber causado la caída de París? La caída de Francia ha creado un desequilibrio de poder en Europa. ¿No salpicará esto a Holanda, Suiza e incluso a países nórdicos como Noruega? Eso es obvio. Mantener la neutralidad simplemente respirando entre las grandes potencias es completamente diferente a mantenerla cuando tienes la fuerza para defenderte. Aunque criticaron a Francia por cobarde, la verdad es que sus vecinos no son muy diferentes. Ha llegado el momento de pagar el precio por su indiferencia. Sin embargo, esta no era la respuesta que esperaba. Primer ministro, habrá una división de bandos. ¿Oh, división de bandos? ¿Como en la época de la seguridad por bloques? Incluso más grande que eso. Explíquelo con precisión. A diferencia de Bronstein, que solo reveló las repercusiones inmediatas, el primer ministro Jugashvili presentó una perspectiva completamente diferente. Esta rápida victoria de la Alemania nazi demuestra su poderío. A pesar de su falta de poder naval, la confianza en su ejército terrestre no puede sino fortalecerse. Y entonces, otros países comenzarán a confiar en este ejército nazi alemán. Nombre esos países. Por ahora, Hungría, Italia y Japón. Perfecto. Aunque venció a Francia, todos los enemigos del Führer están al otro lado del mar. Significa que con solo su ejército terrestre, que prácticamente carece de poder naval, el Führer nunca podrá ganar. Entonces, el Führer comenzará a trabajar en expandir sus alianzas y ampliar su esfera de influencia, aprovechando sus ventajas actuales. Y mientras el Führer aumenta sus alianzas con él como eje, sus enemigos también se consolidarán. La unión entre Estados Unidos e Inglaterra también se fortalecerá como contrapartida. Bien, con esa explicación es suficiente. Aunque no creo que antes fuera así, últimamente la perspicacia del primer ministro me sorprende con frecuencia. No hay rastro de paranoia y todas sus interpretaciones basadas en análisis fríos son excelentes. Fu, fu. Aunque a veces hace sonidos extraños al respirar durante las conversaciones, supongo que es porque le gusta tanto beber y fumar. Alemania que se ha tragado a Francia. Aunque su poder naval sigue siendo inferior, hay que reconocer que su ejército terrestre se ha vuelto abrumadoramente fuerte. Una vez que los aviones empiecen a salir apropiadamente de Checoslovaquia y Hungría, está claro que su poder aéreo también aplastará a la Edge británica. Bien, entonces lo último. ¿Qué deberíamos hacer? A primera vista, parece que hemos perdido el mejor momento para destruir a la Alemania nazi. Enfrentarlos ahora en una guerra terrestre parece que no causaría pocas bajas, y el Lebensraum alemán no podría ser más perfecto que ahora. ¿Debemos prepararnos para una guerra total? Bueno, siempre nos hemos estado preparando, así que decir eso ahora no tiene sentido. Si no vamos a cambiar a un sistema de guerra, ¿qué más hay que preparar? La palabra preparación ya es demasiado tediosa para el ejército imperial. ¿No deberíamos reforzar las defensas de Polonia? Si el Führer nazi lanza una ofensiva, definitivamente vendrá por Polonia. Entonces, parece que lo mejor sería reforzar las defensas alrededor de Varsovia. Ahora que Alemania ha ganado la guerra. Director, si hubiera querido hacer eso, lo habría hecho hace tiempo. ¿Violar el contenido claramente escrito en el protocolo adicional? ¿Solo porque se comió a Francia? Dependiendo de cuánto sobreinterprete el Führer esa acción, cambiará el momento en que se abra el frente oriental. No quiero incertidumbres. Tú. Su Majestad, por más que lo pienso, creo que usted había previsto la derrota abrumadora de Francia. ¿Por qué dices eso? Parece que usted previó una Alemania nazi que sometería a las potencias occidentales con una gran victoria y sin grandes pérdidas. Esta información interna de lo que es algo que ni siquiera la Ojrana ha podido obtener. ¿Qué quieres decir? Entonces, ¿acaso? Jugashvili, que se agarraba la cabeza mientras murmuraba solo, parecía respirar más irregularmente que antes. Eso es. Estados Unidos. Estados Unidos viene a Europa. Ah, la razón por la que todavía debemos mantener vivo a ese Führer nazi. Es porque Estados Unidos vendrá a Europa. En serio, incluso adivinó esto. Es increíble. Aunque su proceso de pensamiento está bastante retorcido, al final tiene razón. Asia y Europa. Dos frentes abiertos simultáneamente.
Estados Unidos tendrá que tomar una decisión. ¿Reconstruirán su flota y atacarán primero Asia? ¿O intentarán detener de alguna manera la Alemania nazi que busca devorar Europa? Pensando en Pearl Harbor, cualquiera diría que se dirigirán a Asia, pero yo pude estar seguro en el momento en que Francia cayó. FDR, él vendrá al viejo continente con lágrimas en los ojos. No tiene otra opción. Porque Francia cambió de bando en solo 6 semanas. Las tropas estadounidenses vendrán a Europa. Todavía no es nuestro turno. ¿Creen que yo no quería apuñalar por la espalda a ese Führer nazi? Justo antes de que París cayera, incluso desplegué un mapa solo y calculé la distancia desde Polonia hasta Berlín. Aún así me contuve. Por más tentador que fuera, no puedo robarle el papel a FDR. Ahora es el turno de esos del nuevo continente, no es momento de que fluya nuestra sangre. Por eso esperamos. Aunque el enemigo potencial aumente sus alianzas, expanda su territorio y fortalezca su ejército. Aunque tengamos la oportunidad justo frente a nosotros de detener su marcha triunfal. Aún así nos contenemos. Eso es lo que debemos hacer. ¿Todos lo entienden? Aunque quedarse quieto suena fácil, cuando realmente tienes que observar la guerra de la Alemania nazi desde un lado, no es nada fácil. La ansiedad del pueblo aumenta, los generales se inquietan y todo esto se refleja en los indicadores económicos. Sin embargo, nos contenemos. ¿Que la Luftwaffe aumenta en 100 aviones cada mes? ¿Que ahora incluso controlan el ejército francés? En el momento en que nos dejemos engañar por esas palabras y movamos nuestro ejército, todo habrá terminado. Simplemente debemos observar en silencio. Debemos dejarlo estar. Debemos, absolutamente, mantenernos al margen. Para esto sirve la propaganda de Beren que cubre los ojos y oídos del imperio. Y las actividades de Román en el lejano oriente son para evitar que se rompa nuestra paciencia. Su Majestad, ¿qué habría pasado si yo hubiera abogado por una ofensiva sin saber esto? ¿Qué habría pasado? Te habría convencido. Te habría dicho que corrigieras tu juicio erróneo. Y si aún así no cedías, habría tenido que reemplazarte. Me preguntas algo obvio. Como ya he jurado varias veces antes. Aunque sea el primer ministro, el director, o el jefe del Estado Mayor. No, ya sea un diputado de la Duma o un ministro del gabinete, es lo mismo para todos. En la situación actual, nadie necesita hacer juicios. El que decide soy solo yo. Solo necesito mantener la cabeza clara, no tengo intención de transferir esta responsabilidad a otros. Bien, entonces el primer ministro y el director pueden moverse asumiendo la participación de Estados Unidos en la guerra. Nikita, ¿por qué esa expresión? ¿Te queda algo que preguntar? Padre. ¿Qué? Solo viendo la caída de París pensó hasta este punto. Para ser exactos, me convencí después de que Petain tomara el poder. Por su expresión, parece que tiene mucho que decir, pero no se atreve. Como Ana me lo ha dicho varias veces, creo que sé lo que está pensando Nikita. Como consejo paterno para que mi hijo no se derrumbe. Ah, hijo. Sí. Yo siempre he sido así. No debes desanimarte. No sé si será un consuelo, pero es la verdad. He vivido así durante décadas. Que el Führer me presente el Übermenschen, qué absurdo suena. Un líder perfecto que no comete errores, eso no existe en la historia. Y yo soy lo más cercano a ese ser irreal e ideal que existe. Capítulo 193. Cuando Pearl Harbor ardió en llamas. Es decir, cuando 12 buques principales se hundieron, 190 aviones navales y cazas fueron derribados o dañados, sufriendo el peor ataque sorpresa con una proporción de bajas de 1,44. Roosevelt, aunque estaba extremadamente enfurecido, no tenía miedo. Era una pérdida dolorosa, pero solo era una derrota. Perder una batalla no significa perder la guerra. Los anuncios de reclutamiento que no mostraban señales de detenerse, incluso con los muelles ya llenos. Era evidente que pronto los espacios vacíos de Pearl Harbor se llenarían aún más abundantemente. Por eso, no tenía miedo. De la misma manera, cuando la Alemania nazi finalmente decidió ir a la guerra contra Francia, Roosevelt tampoco tenía miedo. Aunque había aprendido sobre los horrores de la guerra trabajando en el gabinete de Wilson, al final también había probado la gloria de la victoria. Había presenciado claramente cómo se ganó en el frente occidental y se enorgullecía de conocer bien a Alemania. Por eso no tenía miedo.
Se ha hecho público el armisticio de Compiègne. Petain ha vendido la patria. Se ha establecido un sistema donde Alemania ocupa el norte y Petain el sur, con París como centro. Hasta que París cayó en menos de 6 semanas. La situación en la Francia continental, que más que un sistema de un país con dos sistemas, debería verse como una separación entre norte y sur. Si a esto le sumamos la Francia libre, que reclama legitimidad arrastrando a algunos miembros del gabinete, hay tres facciones que se proclaman gobierno de Francia. París ha caído. Alemania ha ganado. No, decir que ganó es insuficiente. Alemania ha sometido y dominado a Francia. Francia sometiéndose a Alemania. Esto podría ser incluso más aterrador que la anexión de Checoslovaquia o Austria. Sin embargo, el miedo de Roosevelt no se limitaba a esta Alemania nazi. El otro país que permanece quieto incluso ante esta Alemania. ¿El zar realmente planea mantener su neutralidad hasta que el mundo entero arda? Aunque el partido nazi se veía anormal desde su primera aparición, Rusia parece estar tan loca como Alemania. Si Inglaterra llegara a hacer un armisticio aquí, Rusia también estaría en problemas. Si coloreas en el mapa los países que Alemania ha devorado hasta ahora, o los países que se le unen, puedes ver la razón. La estructura de Europa del Este y Europa Occidental Central. Francamente, el Führer nazi prácticamente se ha tragado todo excepto los países eslavos del Este y los Balcanes. ¿Y aún así no declara la guerra? Solo observa esto. Hungría está a punto de caer. Italia, que tenía tan malas relaciones con los Balcanes, está arrastrándose bajo los nazis. Y aún así solo observa. Está loco. Definitivamente ha perdido el juicio. Vaya, por mucho que sus zonas de interés se hayan trasladado a Asia, esto cruza la línea. No. Hay que considerar que esto ya está más allá incluso del alcance del zar. Un país que unificó Europa continental, luchó contra Inglaterra y solo dejó parte de los Balcanes y Europa del Este. Exactamente así debió ser el imperio que creó Napoleón en el pasado. La diferencia es que Napoleón fue derrotado por numerosos países aliados, mientras que parece que el zar de esas tierras heladas ni siquiera considera derrocar a este Napoleón. Antes de que el primer ministro Chamberlain renunciara, propuso una alianza a Rusia, pero fue rechazada. Aunque fue ridículo hacer esa propuesta después de poner a Churchill, antirruso, como próximo primer ministro, el primer ministro Jugashvili no la habría rechazado solo por eso. Esta es una decisión personal. No es que haya una razón ideológica por la que el imperio ruso no deba chocar con Alemania, como el Lebensraum nazi. No hay fundamentos étnicos ni históricos por los que no deban luchar. Es puramente una decisión del zar Nikolai. ¿Por qué? ¿Por qué el zar se niega a luchar? O está asustado, o le disgusta tanto Europa Occidental. ¿No será una de las dos? El zar Nikolai no es Beren. No será por razones tan emocionales. ¿Asustado? No, no debemos juzgar con criterios tan simples. Necesario e innecesario. Pérdidas y beneficios. Este enfoque pragmático será más útil. A pesar de que cada segundo es crucial, el zar parece estar extremadamente tranquilo. Esto no es una exageración. Aunque realmente este es un momento en que no se debe desperdiciar ni un instante, Polonia sigue sin estar vacía. Hasta el general Douglas MacArthur, quien fue jefe del Estado Mayor del Ejército, está aislado en Filipinas. Filipinas, donde parece que se desarrollará un segundo Pearl Harbor. Allí hay tropas estadounidenses que esperan el rescate de su país, dispuestas a enfrentar la muerte. La Alemania nazi ya ha anunciado sus alianzas con Japón, la Francia de Vichy, Italia, Hungría y Tailandia. No es momento de estar investigando tranquilamente las intenciones del zar. Al final, necesitamos su cooperación. Por favor, necesitamos algo concreto que mueva a ese zar. Al menos debemos darle un mínimo pretexto en sus manos y empujarlo. Incluso haciendo eso, ¿quién sabe si las tierras heladas se derretirán? Señor presidente, ¿ha oído? Secretario Stimson. Dígalo sin dudar. ¿Han sido aniquiladas nuestras fuerzas en Bataan? ¿O en Luzón? Diga la verdad. ¿Estoy prepa? No es eso. Hong Kong. Se han iniciado combates entre la República de China y el ejército japonés en Hong Kong. ¿Por qué esos dos países? Aunque no se conoce la causa exacta, no parece ser un ataque planificado.
Por la escala claramente inferior, parece ser un conflicto localizado. Un momento. República de China. Imperio japonés. Una batalla entre estos dos países. ¿El zar habrá sabido esto? Si hasta él tiene la cabeza llena de interrogantes ante las noticias traídas por el secretario de guerra, ¿acaso el zar, sentado en el trono imperial en Petrogrado, habría sabido que ocurriría un conflicto local en Hong Kong? Si lo supiera, no sería un zar sino un dios. Esto está más allá del conocimiento humano. No lo habría sabido. No, quizás ni siquiera haya recibido la noticia todavía. República de China, si ellos luchan contra Japón, podemos ganar tiempo. El primer ministro Churchill grita desesperadamente casi a diario pidiendo que entremos en la guerra. Sin embargo, la opinión pública estadounidense está abrumadoramente a favor de atacar primero Asia. Pearl Harbor fue tan impactante y, sobre todo, nuestras tropas están resistiendo en Filipinas, no podemos abandonarlas. Pero si aquí la República de China lucha contra Japón. Ni siquiera necesitan ganar. Solo un poco. Con que mantengan el combate un poco es suficiente. Entonces la historia de Estados Unidos de hace 20 años, cuando movilizó un ejército de 4 millones, podría repetirse en tierras europeas. Repito, no necesitan ganar. Si la República de China solo pudiera mantener ocupados a esos japos en su lugar por un tiempo. Podemos volver después de terminar la guerra en Europa. FDR, habiendo llegado a esta conclusión, habló sin siquiera mirar a los ojos del secretario de guerra Stimson. Si los combates en Hong Kong se expanden. Es decir, si parece que va a estallar una guerra entre la República de China y Japón. Saque al menos al general Douglas MacArthur de Filipinas. Abandonar Filipinas. En otras palabras, sacrificar 100.000 vidas por el despliegue en Europa. Él no es alguien que huiría solo. ¿Crees que ese orgulloso escucharía fácilmente una orden? Pero, ¿cuánto caería la moral de los estadounidenses si lo capturan? Díselo con rodeos. Dile que envíe un bote en secreto a Australia. No podemos evacuar a todas las tropas estadounidenses de Filipinas, pero es posible salvar y sacar a un general. Si Asia se vuelve un poco más caótica que ahora, esto debe verse como una buena noticia. En ese lapso, las tropas estadounidenses podrían ganar tiempo para intentar detener de alguna manera a los nazis desenfrenados. Sin embargo, Roosevelt era consciente de que esto tampoco sería una solución fundamental. Al final, para matar a Japón y Alemania, el núcleo del eje. Se necesita el ejército del zar. Su ejército que una vez sostuvo solo el frente oriental. Independientemente de sus verdaderas intenciones, nadie tenía planes inmediatos de luchar contra el ejército japonés en Hong Kong. Comandante del primer regimiento, ¿es verdad? Sí. Está claro que esas tropas de la República de China secuestraron y masacraron al glorioso ejército imperial. Estos malditos, con razón estaba todo tan tranquilo. Solicitamos registrar sus áreas de estacionamiento pero nos lo negaron. Incluso si fuera un accidente por fuego amigo sería difícil perdonarlo, pero un secuestro. Si esto no es una declaración de guerra, ¿entonces qué es? El generalísimo Chiang Kai-shek no tenía intención de enfrentarse directamente al ejército japonés que avanzaba imparable. Más precisamente, era difícil siquiera imaginar cuántos millones morirían si la República de China intentaba hacerles frente por sí sola. Por eso, su plan era claramente enfrentarse al ejército imperial después de que librara grandes batallas navales contra la marina estadounidense y sus conexiones con la patria se debilitaran, no luchar ahora. No solo atacaron primero, sino que también imponen estas condiciones. 1. El gobierno de Nanjing eliminará todos los grupos antijaponeses en Nanjing y cesará las actividades antijaponesas. 2. El gobierno de Nanjing investigará sinceramente las acusaciones de secuestro y asesinato del ejército imperial. 3. Todos los altos oficiales militares involucrados vendrán personalmente a disculparse. Dices que esto no lo envió el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, sino la división estacionada en Hong Kong. Esto es una declaración de guerra. Es absurdo. Están buscando un pretexto. Si cedemos ahora, ¿cuánto más exigirán la próxima vez? Más que pedir compensaciones, eran demandas puramente destinadas a pisotear su orgullo.
Cuando empezó a circular el rumor de que los oficiales rusos que permanecían en Nanjing como asesores militares comentaban que esto es peor que lo que el Imperio Dual exigió a Serbia, Chiang Kai-shek supo que no podía seguir observando la situación pasivamente. Respondan por ahora. Si buscan confrontación, no la eviten y respondan al ataque. Pero bajo ninguna circunstancia debe escalarse a un gran conflicto. Pensándolo racionalmente, ellos tampoco deben estar considerando una guerra todavía. Sí, si realmente quisieran pelear, habrían traído su armada para desembarcar directamente en Shanghái y avanzar hacia Nanjing, o al menos habrían dado alguna señal diplomática. Hablando de diálogo diplomático, este anciano también sabe que Pearl Harbor no ardió por un fracaso en las negociaciones. Por si acaso, General Román, incremente el apoyo armamentístico. El número de sus tropas desembarcando en este continente sigue aumentando. Intentaré ajustar los precios lo más posible. Hong Kong es diferente a Pearl Harbor. Sí, definitivamente debe ser diferente. Por mucho que estén en racha, seguramente no se atreverían a aventurarse en un continente donde Rusia los observa con ojos amenazantes desde el norte. Han respondido con fuego de artillería a nuestro rechazo de las negociaciones. Guerra, es la guerra. Japón ha iniciado otra guerra sin declaración previa. Estos hijos de perra no tienen ni diplomacia ni sentido común. ¿No es esto una declaración de guerra? Ya no estamos en la época de la diplomacia de las cañoneras de hace 100 años. ¿Realmente queda posibilidad de diálogo y relaciones pacíficas? El imperio japonés hacía que incluso la cabeza de Chiang Kai-shek, quien había llegado a líder de una nación superando innumerables obstáculos, diera vueltas. Ya ni siquiera puedo entender sus verdaderas intenciones. ¿Cuánto más hay que soportar? ¿Cuánto más hay que esperar? ¿Cuánto más? ¿Hasta dónde tenemos que tolerarlos? Aún así, Chiang Kai-shek esperó, grabando la palabra paciencia en todo su ser. No, quería esperar. Generalísimo, ¿ha oído? Estados Unidos finalmente ha aprobado la ley Pittman Act, para intercambiar la plata china por oro americano. Ahora podemos comprar lo que sea. Así fue hasta que Son Ziwen, su leal subordinado reconocido en todos los campos como diplomático, inversor, banquero y político, lo despertó en medio de la noche. ¿Y qué ha cambiado? Significa que ahora podemos usar la plata que circula caóticamente en China para comprar sus certificados de oro y armarnos. Estados Unidos nos ha salvado. No sería exagerado decir que el presidente Roosevelt ha prometido llenar nuestros bolsillos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué razón la aprobación de una sola ley traería enormes beneficios a la República de China? No lo sabía, pero... Contacta con el general Román. ¿Puedo preguntar qué le dirá? ¿Qué va a hacer? A pesar de todas las justificaciones, la razón por la que no se atrevían a tocar Hong Kong era simple. Porque podrían perder. Dile que mantenga las fábricas funcionando sin descanso. Compraremos todo. Pero si Estados Unidos se posiciona así, perfecto. Si pudimos unificar China, ¿por qué no podríamos librar una guerra sino-japonesa? Ya no hay razón para evadir la batalla que nos han traído. Aunque no podamos vencer al imperio japonés, al menos podremos impedirles poner un pie en el continente. Capítulo 194. Con su majestad el zar de nuestro lado, no hay nada que temer por la seguridad del imperio. El juicio sobre esa sucia guerra imperialista será finalmente dictado por el zar. Incluso si parece que no actúa contra ellos, todo es parte de su plan. En las calles resuenan discursos alabando al emperador, mientras que en las escuelas imperiales se celebran concursos de dibujo del emblema imperial. Desde la Gran Depresión, las órdenes del zar han prevalecido abiertamente sobre la lógica del mercado libre clásico, y estas intervenciones artificiales se consideran muy necesarias y naturales. Durante las elecciones, los diputados proclaman: yo, Yamón, si me eligen como diputado de Uralsk, prometo ser el más dedicado servidor de Su Majestad el Zar. Fui el primero en responder cuando Su Majestad el Zar ordenó el reclutamiento. No encontrarán un candidato más leal que yo. Los decretos del zar se han convertido en principios y fuertes precedentes. Significa que los volúmenes de órdenes del zar tienen prioridad sobre las leyes fundamentales como base para las decisiones judiciales. Y Nikolai, observando todo esto, está completamente arruinado. Reconoció que el país que él mismo había construido estaba desmoronándose.
Un insulto y una evaluación objetiva que solo él podía pronunciar. Últimamente me siento extraña cuando mencionan tanto a la familia imperial incluso en la iglesia. A este paso, me van a canonizar como santa en vida. Hasta la zarina Ana, su esposa, le comenta a Nikolai sobre este ambiente. Como ella dice, el imperio ha estado perdiendo sus tornillos uno por uno en los últimos años. Aunque la alabanza y el respeto hacia el zar son muy merecidos considerando su reinado, el imperio es oficialmente un país que ha adoptado la democracia, el autogobierno local y la libertad individual. Esto es excesivo. Sin embargo, Nikolai no hizo nada para detenerlo. No. Más bien, él lo permitió. Gobierno único y partido único. Es una dictadura ilegal. Sistema bipartidista y multipartidista. Abundan la división, la traición, la venta de la patria y la rebelión. Tanto el sistema federal como el confederado son solo apariencias, están equivocados. No es el zar, su majestad, el único elemento que supera las limitaciones institucionales, el ser indispensable del que hablaba el filósofo Nietzsche. Por eso permite que el ministro de Relaciones Exteriores suelte semejantes tonterías vergonzosas. Por supuesto, aquellos con algo de educación o conocimiento político al menos se preguntaban, ¿por qué el zar permite que esto continúe? Para empezar, el zar no necesita nada de esto. Su poder se consolidó hace más de 30 años y su solidez, lejos de debilitarse, solo se ha fortalecido con el paso del tiempo. Es decir, toda esta propaganda solo produce el efecto contrario. Quebrantando la voluntad libre, lo más importante en la sociedad humana, y provocando la verticalización y el estancamiento que tanto temía el gobierno de Kokopsov en la burocracia. Especialmente después del ascenso de aquel Führer nazi, este ambiente social empeoró tanto que aparecieron personas con estos pensamientos desleales. ¿Será que está consciente del Führer nazi? ¿No estará, a su avanzada edad, anhelando honor y gloria? Pero la coincidencia en el tiempo es demasiado exacta. Es natural buscar causas externas cuando no se pueden encontrar internas. Aunque ellos también terminan gritando el nombre del zar más alto. Debemos hacer que solo el zar pueda cambiar la ley fundamental. Aunque las instituciones se vuelvan obsoletas y los diputados de la Duma se corrompan, el zar permanecerá íntegro. Era inevitable que estas dudas se propagaran entre los intelectuales. Sin embargo, ¿será que hay algo que se puede ver cuando se ha pasado toda una vida junto al zar, conociendo no solo al zar sino también al hombre llamado Nikolai? Padre. Nikita. No puedo entenderlo en absoluto. ¿Cómo puede alguien que siempre elimina los elementos de riesgo desde el principio estar pendiente del Führer nazi mientras lo deja actuar? No tiene sentido. Entonces, ¿tú también crees que me he vuelto senil? ¿Que yo, Nikolai Romanov, estoy pendiente de ese Führer nazi? Eso es imposible. A sus ojos, ese tipo debe parecerle insignificante. Los epítetos como Segundo Napoleón o reencarnación de Federico el Grande ni siquiera llegaban a los oídos de Nikita. Para él, su padre ya era un ser que no podía ser descrito con tales figuras históricas. La situación en Europa ya ha superado el punto crítico. Francia ha caído. Francia, en solo 6 semanas. La Luftwaffe logró bombardear Londres ayer y ahora están reconstruyendo la Kriegsmarine. Y aún así, este imperio no se mueve ni un centímetro. Hablas demasiado. Mi conclusión es, que hay un seguro. ¿Y ese seguro es? Estados Unidos es el seguro. La premisa de que el potencial de los Estados Unidos debe superar enormemente al de la Alemania nazi y el imperio japonés para que la seguridad del imperio ruso no se vea amenazada. Mirando a su hijo, que había traído como respuesta a Estados Unidos, un país que ni siquiera había librado una guerra real todavía, sonrió. Nikolai no pudo ocultar su orgullo. Ya era hora. Satisfecho con la respuesta de Nikita, Nikolai rebuscó en el cajón de su escritorio y sacó un documento. Proyecto, Pompeya. Esta es la póliza de seguro que buscabas. La carta del triunfo definitiva que neutralizaría todas las amenazas, sin importar cuánto se agitara el Führer nazi. Los ojos de Nikita temblaron sin control mientras leía el archivo. El presupuesto, el personal, la ubicación, el proceso. ¿Y si se consideraban las repercusiones políticas y sociales de su uso? ¿Lo hizo con su dinero personal, padre? Usé algo de mi dinero. Solo una persona en la Tierra podía usar esto. Solo su padre, Nikolai Alexandrovich Romanov.
Nikita ya se acerca a los 30 y tantos. Y en unos años, cerca de los 40, me sucederá. 40 puede parecer mucho, pero me pregunto, ¿podrá este niño que no ha logrado nada por sí mismo y solo ha seguido mis pasos llenar mi lugar? Me preocupaba que pudiera ahogarse en el enorme vacío que dejaré atrás. Sin embargo, viendo cómo Nikita observa esta guerra y evalúa el imperio últimamente, no hay de qué preocuparse. Es extraordinariamente brillante. Nikita tiene razón. Confío en los Estados Unidos. Su peso puro es similar al de nuestro imperio. Los recursos enterrados en su territorio, su entorno sin competencia y su ubicación geográfica. Considerando varios factores, en algunos aspectos incluso superan ampliamente a este imperio. Por eso lo reconozco. Ese país tiene un potencial igual o superior a la suma de la Alemania nazi y el imperio japonés, y posee la razón correcta para ejercer ese poder. La prueba es la ley Pittman, que permite que la plata que inundaba China se apoye en el patrón oro estadounidense. Así como yo reconocí su potencial, FDR también reconoció la gravedad de la situación. Esto nos lleva a varias conclusiones. Primero, lejos de ser hostil hacia nosotros, FDR desea la participación de Rusia. El hecho de que hayan insistido en apoyar financieramente a la República de China, donde tenemos influencia, sugiere que FDR ha elegido ceder antes que competir con nosotros por ahora. Segundo, su llegada a Europa es un hecho. El apoyo financiero a la República de China significa que no irán directamente a Asia. No hay prueba más clara de que las tropas estadounidenses vendrán a Europa. Finalmente, Estados Unidos está acorralado. Es una apuesta. Si no respondemos, Estados Unidos tendrá que enfrentar la guerra sin nuestro apoyo. Tener que vencer a Alemania por tierra en suelo europeo, si yo fuera FDR, estaría desesperado. Si tuvieran la confianza de manejarlo solos, ¿por qué aprobarían una ley de apoyo a la República de China? La ley Pittman revisada parece apoyar al gobierno de Nanjing a primera vista, pero su verdadera intención está dirigida hacia mí. Han mostrado esta sinceridad, ahora piden una respuesta. Exigen una decisión. Primer ministro, tengo dos opciones. Una es ignorarlos como hasta ahora. No dar respuesta a ese presidente. Y la segunda, dar una respuesta. Lo suficiente para que Estados Unidos no se rinda, para que su esperanza no se extinga. ¿Está considerando la segunda opción? Jugashvili afirmó la segunda opción sin dudarlo. ¿Por qué piensas eso? Lo que Estados Unidos necesita ahora no son tanques, ni aviones, ni acorazados. Coraje, necesitan coraje. Y con solo dar una pequeña respuesta, Estados Unidos le dará significado a ese acto y ganará coraje por sí mismo. Correcto. Así como muchos dentro del imperio se sorprenden y a la vez recelan del proceder del Führer nazi. Nuestro presidente estadounidense también tiene miedo. Teme que nos aliemos con el Führer nazi. O que incluso sin aliarnos, volquemos la mesa que han preparado. Como dijo Nikita, el punto crítico ya se ha alcanzado en cierta medida. El fin del imperialismo. Yo veo que ese fin ha sido medio completado por las manos de ese Führer nazi y Japón. Aunque esa destrucción aún no es suficiente, podríamos decir que el momento está maduro para responder a la propuesta de FDR. Apretemos un poco más el cuello de Alemania. Empezaremos cortando sus recursos. ¿Será porque Francia cayó de manera tan patética? Después del armisticio de Compiègne, pongamos un límite de tiempo a esta guerra que se ha vuelto algo floja. Tic-tac. El tiempo límite será hasta que las reservas de carbón, petróleo, caucho, mineral de hierro y la paciencia de la Alemania nazi caigan como la última hoja. Otro temporizador comienza a correr. Cuando Alemania y Japón se unieron abiertamente, era natural que la declaración de guerra de Estados Unidos apuntara hacia la Alemania nazi. Aunque su propósito de participar en la guerra europea no era puramente la defensa de la libertad y la democracia, sino más bien la protección del mercado de capital y los mercados aliados, de todos modos. Nadie dudaba que ellos estaban del lado de la justicia y de los vencedores. Tu país te necesita. Sí, tú, nadie más que tú. El antiguo póster I Want You de Herbert Kitchener se transformó al estilo americano y se pegó en todas las calles, y hasta la Inca, profundamente protestante, predicaba que participar en la guerra era realizar la justicia. Así de profundo fue el cambio en la mentalidad de los estadounidenses después de Pearl Harbor.
Y la victoria aplastante de la Alemania nazi los empujó aún más. Por supuesto, los pacifistas seguían existiendo, y no eran pocos los expertos que afirmaban que una guerra terrestre en Europa era una locura. ¿Saben cuántos de nuestros hijos quedaron enterrados en el frente occidental durante la última guerra mundial? ¿Y aún así insisten en ir a la guerra? ¿Acaso desean otra gran depresión? ¿Y cómo planean hacer el desembarco? No, siquiera tenemos puertos donde desembarcar. Esta es más bien una oportunidad. Alemania nazi, Estados Unidos, Rusia. Debemos ir a una confrontación tripartita. Alemania y Rusia. Hablando fríamente, ¿quién representa una mayor amenaza? Si Alemania no se hubiera devorado a Francia recientemente, la opinión política habría sido: debemos aliarnos con la Alemania nazi para contener a Rusia. Sin embargo, FDR, convertido en presidente en tiempos de guerra, no tenía intención de imitar torpemente a los británicos. Primero salvamos Londres y París. Luego Asia. Recuerden este orden. ¿Mostrar hostilidad superficial hacia Rusia? Cuando su ayuda era tan desesperadamente necesaria, quizás mataría con sus propias manos a cualquiera que intentara tal estupidez. Inglaterra y Francia. Hay que salvarlas primero. Asia ya era un lugar donde no se podía hacer nada, y había otra razón clara por la que debían salvar primero a Europa Occidental. La caída de los nazis significaría el renacimiento de Europa Occidental. Los países que naturalmente revivirían, e incluso la Alemania derrotada, podrían ser utilizados para contener a Rusia en el futuro. El primer ministro Churchill llamó a esto el telón de hierro. El telón de hierro. Esta enorme barrera caería naturalmente sobre los pueblos eslavos con la victoria. Por eso, por ahora, hay que matar a esa Alemania nazi. Capítulo 195. Vichy, la capital de Francia. El carisma de Philippe Pétain, quien en tan solo 2 semanas había conseguido juramentos de lealtad de la mayoría de las colonias, se extendía por toda Francia desde esta nueva capital, Vichy. Tal como él había asegurado, no hubo saqueos ni opresión por parte de Alemania. El gobierno de Vichy entregaba recursos y judíos según las exigencias de la Alemania nazi, e incluso puso sobre la mesa de negociación la posibilidad de ceder tropas más allá del simple apoyo, siempre y cuando se garantizara el mando sobre ellas. Para Pétain, esta prueba era similar a la época de la guerra franco-prusiana. Una prueba que, una vez superada, todo estaría bien. Es decir, si eliminaban a la izquierda que había debilitado a Francia y cooperaban con los vencedores para reconstruir el país, la independencia y la recuperación vendrían naturalmente. Por eso Pétain implementó una política activa de colaboración con Alemania. El Führer vendrá personalmente a París en respuesta a la decisión del mariscal. Es tranquilizador contar con la presencia del agregado diplomático Schmidt. Adolf, en respuesta, no dudó en mostrarle su respeto y reunirse con él personalmente. No, quizás Pétain no pensaba limitarse simplemente a la colaboración. Doy la más sincera bienvenida a la visita del Führer a París. Escuché su declaración de colaboración por radio en el camino. Fue verdaderamente impresionante. Con el poder de la Alemania nazi, podrían convertirse en la nación líder capaz de dirigir el rumbo de Europa. Entonces, ¿qué sería de Francia a su lado? Teniendo tales pensamientos, el mariscal que una vez luchó contra Alemania con más determinación que nadie, ahora podía inclinarse ante alguien que no era más que un exmensajero militar y estrechar su mano sin vacilación. Él creía firmemente que esto era patriotismo. Por supuesto, el experimentado mariscal no actuaba precipitadamente. 2 millones de trabajadores, 800.000 soldados. No me parece que sean condiciones difíciles. ¿Por qué el progreso es tan lento? ¿No dijimos que enviaríamos 640.000 voluntarios si liberaban a nuestros 110.000 prisioneros? ¿Acaso debo desplegar el holocausto en suelo francés con mis propias manos para que lo reconozca? Ja, ja, si ese es el caso, primero tendrá que matarme. Ahora que he llegado a esta posición, no me arrepiento de nada incluso si muero. TCH. Los nazis aún no habían ganado completamente la guerra. Era cierto que habían destruido la República Francesa de un solo golpe, pero no habían logrado más que eso. ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿África? ¿Los Balcanes? ¿Pero de qué sirve expandir los frentes de manera imprudente si será difícil mantenerlos?
Hasta ahora, han mostrado que colaborarán pero no participarán en la guerra. Si quieren usar Francia en su guerra, tendrán que probar más. Así que finalmente evitan la guerra con Rusia. Se podría decir que es una decisión verdaderamente sabia. Hay que evitar al zar. El pueblo eslavo es verdaderamente temible. Cuando Petain lo mencionó como si fuera algo obvio, Adolf, aunque sabía que era una provocación de bajo nivel, no pudo pasarlo por alto fácilmente. Con el pacto de no agresión, ellos no pueden atacarnos. Conocía muy bien ese hecho, por eso pude enviar el ejército hacia el oeste. Ahora. ¿Sigue tan seguro ahora? ¿Rusia definitivamente no interferirá con el Lebensraum? ¿No están interfiriendo con ustedes que han crecido tan rápidamente? ¿Es eso lo que dice Estados Unidos? He oído que aún mantiene contacto con ellos, esto hace que sus intenciones sean sospechosas. No se preocupe por eso. No permitiremos que desembarquen con vida en nuestros puertos franceses. Las intenciones de Petain eran claras. Si querían una participación más activa de Francia, debían probar su victoria. Debían ganar en batalla el derecho a liderar Europa como una sola. No sé qué piensa de mí el Führer, pero soy un hombre anticuado. Estoy más familiarizado con los veleros que con los buques de guerra. Que hayamos sido derrotados no significa que hayamos perdido nuestra soberanía. Después de hacer de Vichy la nueva capital, ¿cómo puede decir tal cosa? Si Vichy cae, me retiraré a Lyon; si Lyon cae, a Marsella. Puedo retroceder tanto como sea necesario. Petain también lo sabe. La lógica de que no hay necesidad de seguir todas las demandas del país vencedor solo por haber sido derrotado era una lógica que funcionaba hace 100 años. Sin embargo, Petain creía, como lo demostraba la historia europea, que la guerra era un medio de negociación para lograr lo deseado, no el fin último de la malicia para matar al oponente apostando todo lo de su país. ¿Exterminio racial? ¿Guerra del destino de los pueblos? Eso solo es posible en ideologías vacías. ¿Cómo podría existir algo así en la realidad? Todas esas afirmaciones nazis son mentiras. Si algo así verdaderamente existiera en suelo europeo, sería una sola cosa. No una guerra entre los débiles judíos y los fuertes arios, sino entre fuertes y fuertes. Una guerra entre arios y eslavos tendría más sentido, ¿no? Por eso Petain no cedió en absoluto ante las amenazas del Führer nazi. Él solo cedería cuando ellos vencieran incluso a los eslavos. Cuando se probara la verdadera superioridad aria, cuando el Führer derrotara al zar. Lo repito, colaboraré. Pero no espere nuestra participación en la guerra. El ejército francés ya tiene suficiente con proteger los puertos. ¿El zar había cortado sus recursos? Entonces con más razón el Führer estaría desesperado por obtener los recursos franceses. Le sugiero que corte relaciones con Estados Unidos. Le aconsejo que no ponga a prueba mi paciencia. Son simplemente relaciones protocolarias. Philippe Pétain, el dictador irreemplazable de la Francia de Vichy. Su apuesta frente al Führer parecía haber tenido cierto éxito. Mirando el último año, la entrada de Estados Unidos en la guerra había sido lenta. Aunque el sentimiento anti-japonés respaldaba el apoyo a la República de China, y utilizaban la doctrina Stimson para atacar la expansión territorial de Japón y Alemania y sus estados títeres, al negarse a reconocer estados nacidos de la agresión. Como dijo el primer ministro, parece que no tenían muchas divisiones en sus manos. Ejército. Estados Unidos era un país que tenía una flota, pero no un ejército. Por eso, incluso cuando se acercaba el primer aniversario de su declaración de guerra, Estados Unidos permanecía en silencio. Si bien FDR había firmado una ley para prestar 50 barcos a Inglaterra y estaba aumentando el ejército indiscriminadamente, mirando las batallas recientes, enfrentamientos entre U-boats y barcos. Despliegue de 400.000 tropas en Islandia. Reemplazo de los espacios vacíos de la RAF británica que había sido superada por la Luftwaffe. Los U-boats seguían la misma secuencia de bloqueo marítimo y contraataques que en la Primera Guerra Mundial. El despliegue en Islandia y el reemplazo de la RAF eran acciones más defensivas que no causaron cambios en el curso de la guerra. Sin embargo, esta frustración duró solo hasta ayer. La Operación Antorcha, refinada infinitamente por el Estado Mayor Conjunto Aliado Anglo-Estadounidense, estaba a punto de comenzar. Una obra conjunta del jefe del Estado Mayor del Ejército George Marshall y el almirante Ernest King.
Aunque comenzaba con la invasión del norte de África, una vez establecida la base norteafricana, la operación se centraría en atacar Italia y el sur de Francia. Las probabilidades de éxito en la primera etapa eran altas ya que quedaban pocas tropas de la Francia de Vichy en el norte de África, y con un pequeño avance más, el Mediterráneo caería en sus manos. Churchill consideraba que con solo asegurar el Mediterráneo, la guerra sería manejable incluso sin Francia. Aunque incluso si esta operación tuviera éxito, el plan de refuerzo estadounidense Bolero tardaría al menos un año más en completarse, la rendición del ejército colonial francés, el debilitamiento del régimen de Vichy, las bases de desembarco y puertos, además del control del Mediterráneo. El plan de enviar tropas desde el norte de África hacia Italia y Francia valía la pena intentarlo. Así comenzó la Operación Antorcha, una serie de operaciones de desembarco a gran escala. Desembarcos basados en un poder naval abrumador. Operaciones de desembarco simultáneas en Arceu en el centro del norte de África, Argel en el este, y la costa de Marruecos en el oeste. La operación simultánea, aprovechando la falta de poder naval enemigo y la dificultad de recibir apoyo rápido desde la metrópoli, parecía exitosa a primera vista. Desembarco norte completado. Bajas inferiores a 100. Hundidos un crucero ligero enemigo y un destructor. El resto se rinde y procedemos a su captura. El enemigo ha abandonado la resistencia. Hundimos 2 submarinos italianos adicionales. De hecho, la radio del cuartel general expedicionario dirigido por Eisenhower no dejaba de transmitir noticias de éxitos consecutivos. El éxito de una alternativa elegida ante la imposibilidad de avanzar directamente hacia la Francia continental. Con esta contraofensiva iniciada después de un año, el cuartel general aliado en Londres apenas podía contener su emoción. Ahora solo hay que tomar Roma, directamente Roma. Entrada sin derramamiento de sangre. Todo el norte de África ha caído en nuestras manos. ¿Quién hubiera pensado que Casablanca caería tan fácilmente? Es demasiado fácil conseguir rendiciones en el campo de batalla. Aunque perdieron un portaaviones y 4 destructores, esto era una gran victoria, un claro progreso. Naturalmente, el éxito del primer paso de la Operación Antorcha llevó al siguiente paso. Nos dirigimos directamente a Sicilia e Italia. Procedamos inmediatamente con la Operación Husky. Éxito de la Operación Husky. Toma de Sicilia. Aprovechemos este impulso hasta Salerno. Justo arriba está Nápoles. Entonces Roma está a solo un corto paseo. Siempre fue posible desembarcar en cualquier lugar con solo tener poder naval. No importa cuánto se resistieran con submarinos, no podían detener los desembarcos. Considerando que Sicilia era una isla, este era el primer desembarco en la Europa continental. Intento de desembarco en Salerno. El cuartel general de Londres no pensaba que perderían contra el ejército italiano que había sido derrotado por una sola división de montaña francesa. Estrictamente hablando, el desembarco en Salerno era un movimiento cauteloso, incluso demasiado racional. No era un desembarco en la Francia continental, sino en el sur de Italia, en condiciones donde no podía haber muchas tropas alemanas nazis. Los distintos líderes hablaban al unísono. De Gaulle les asegura que Italia será conquistada tan fácilmente como desayunar. Lo importante es la Francia continental. El desembarco en el continente es la clave. No subestimamos al enemigo, pero francamente, como sabe el general Eisenhower, Italia es un ejército débil. ¿No se escondió su armada en el mar Adriático como si huyera? Permítanos enviar nuestro 7º ejército. ¿No ha oído las noticias del cuartel general de defensa de Londres? ¿No dicen que nuestros cazas que partieron del norte de África están dominando fácilmente el espacio aéreo italiano? Que Italia era débil. Que bastaba con poner un pie allí para lograr un desembarco exitoso. Y no era nada extraño que el cuartel general aliado en Londres, reuniendo estas opiniones, llegara a la conclusión de atacar los puntos débiles paso a paso. Es decir, los aliados apuntaban a las vulnerabilidades del enemigo. Los tanques italianos, nuestros cazas están retrocediendo por ahora, el enemigo tiene más números, y el suministro del cuartel general del ejército italiano es extremadamente lento. ¿No deberíamos retirarnos también? Primero debemos priorizar la preservación de nuestras fuerzas. Oh, pero ¿no son estas condiciones perfectas para luchar? Salerno, en el sur de Italia, que no era una gran ciudad ni un punto estratégico de transporte, naturalmente debería caer en sus manos.
General, esto realmente no está bien. Coronel Friedowitz, por eso no asciende a general de división. Siempre pensando primero en huir. Sorbe pero esto está realmente delicioso. Las conservas francesas son definitivamente las mejores. Lógicamente, aunque defendamos Salerno, no podemos tener tropas esperando para defender cada punto de desembarco enemigo. Entonces permitamos que desembarquen. Disculpe. Porque podemos vencerlos después de que desembarquen. ¿Eres tonto? Por supuesto, a veces hay quienes rechazan esa lógica. Veamos, para compensar la falta de tanques, primero cubriremos la costa con tablas de madera. Entonces ellos creerán que son reales y los evitarán por su cuenta. ¿Realmente caerán en eso? Recorreremos esta península durante las próximas 24 horas desde hoy para impedir los desembarcos enemigos. Incluso si logran desembarcar, realizaremos ataques preventivos para evitar cruces adicionales. Esto es una orden, así que ni piensen en la insubordinación. Bien, erupto Sorbe. Entonces, prepárense. Un general demasiado joven para ser teniente general, sin una pizca de dignidad. Sin embargo, a pesar de esa vulgaridad, todos los miembros de la Wehrmacht presentes sabían que las palabras de ese superior eran sinceras. Su superior era el comandante del grupo blindado que había entrado en París cabalgando por el campo de batalla más rápido que Guderian, quien había logrado la gran victoria de Dunkerque. Entonces unamos fuerzas todos y salvemos a esta alianza de idiotas que beben vino con mantel incluso en estas circunstancias. Porque era Erwin Rommel. Fin del capítulo 195.